Bienvenidos a Diálogo Estudiantil, el podcast que explora el apasionante mundo de la investigación y la ingeniería. Descubre las últimas tendencias, desafíos y avances que dan forma a nuestro futuro. Únete a nosotros en esta emocionante conversación. Diálogo Estudiantil. Buenas noches a todos los presentes y oyentes del presente podcast. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio del Diálogo Estudiantil de la Sociedad Científica. En esta oportunidad estamos con el ciclo de diálogos relacionados con energías renovables en conjunto con el CEBER, el Centro Boliviano de Energías Renovables. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles al ingeniero Fabio Murguía Peña. Él es un ingeniero graduado de la UPSA de la ciudad de Santa Cruz en Ingeniería Electrónica. Durante su tesis, él desarrolló el tema de la energía eólica y desde ese momento él se capacitó más en este punto relacionado a la energía eólica y algo de energía solar. En el CEBER, él ya realizó algunas charlas introductorias y cursos relacionados a energía eólica y una investigación también relacionada a este tipo de energía ya en Bolivia. Actualmente se encuentra terminando una certificación de gestión de proyectos enfocado en energías renovables y es coordinador del Centro de Energía Eólica en el CEBER. Con toda esta presentación, Fabio, tengo el gusto de presentarte y tienes la palabra. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, primeramente, a la Sociedad Científica por la invitación y buenas noches a todo el público que nos escucha. Como lo mencionó, yo vengo a hablarles acerca de lo que es la energía eólica, tanto general, como en el mundo, como acá en Bolivia. ¿Cuál es la situación que se vive acá en Bolivia? Si existen o no este tipo de proyectos en Bolivia y qué tanto es la potencia que tenemos instalada acá en Bolivia. Dicho eso, primero voy a hablar un poco sobre la energía eólica en general como tal. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica es una forma de generación eléctrica. Es la generación eléctrica a partir del movimiento de las masas de aire, es decir, el viento, ¿no? Este viento y además debido a la rotación de la Tierra. El, el viento como tal posee en cada región cierta cantidad de energía que puede ser aprovechada por nosotros para la generación eléctrica. Los aerogeneradores son estos equipos o dispositivos que permiten la extracción de la energía del viento para convertirla en energía eléctrica. ¿Cómo hacen esto? Es un proceso de conversión de energías. El viento como tal tiene energía cinética. Esta energía cinética es transformada gracias a los aerogeneradores en energía mecánica. Y esta energía mecánica es transformada en energía eléctrica gracias al generador eléctrico que se encuentra dentro de estos equipos. Estos equipos, considerando que son el punto esencial para poder aprovechar la energía del viento, se dividen en dos clases altamente reconocidas a nivel mundial y con la suficiente madurez tecnológica: los aerogeneradores o turbinas eólicas horizontales y las verticales. Se denominan así debido a la posición de su eje de rotación. Entonces, si el eje de rotación está horizontalmente, hablamos de un aerogenerador horizontal y en el otro caso de un aerogenerador vertical. Existen otros tipos de aerogeneradores que están en estudio. En este caso hay uno nuevo, el cual está en proceso de pruebas, que es un aerogenerador sin palas, el cual extrae la energía del viento debido al choque del viento con la estructura y la oscilación de esta. Cada uno de estos tiene sus pros y contras. Los horizontales son bastante grandes y los verticales,
con diferencia a los horizontales, son mucho más pequeños, pero los horizontales, al tener esta gran estructura, permiten una mayor eficiencia en la extracción del viento, de la energía del viento como tal. Entonces se puede decir que los horizontales son más eficientes que los verticales. Pueden obtener más energía eléctrica en base a estos. ¿Por qué? La forma en la que existe energía del viento o la energía disponible en cierto lugar está bastante determinada por la velocidad del viento en el lugar. A niveles cercanos al suelo, la velocidad del viento no suele ser muy rápida. En cambio, a medida que la altura aumenta, la velocidad tiende a aumentar. Esto debido a que existe menos fricción con el piso y menos turbulencias debido a choques que puede tener el viento con obstáculos en su camino. Entonces, debido a esto, es mucho más eficiente un tipo de aerogenerador horizontal que uno vertical. Considerando la altura, en el mundo existen distintas plataformas para poder encontrar la cantidad de energía que está disponible en cierto lugar en base a la velocidad media del viento en el lugar. Estas plataformas son dos, Global Wind Atlas o otra que es de la NASA, que es Power to NASA. Estas dos plataformas permiten acceder a datos eólicos, a mediciones eólicas a distintas alturas. Usualmente suelen recomendar que esta extracción de datos se la realice a niveles de altura más altos, debido a que podemos obtener datos reales a cómo se comporta el viento a esa altura, dado que es importante por la altura de las estructuras que mencioné. Entonces, alrededor del mundo, podemos obtener velocidades medias de hasta arriba de 14 metros por segundo. Ahora, una velocidad óptima para poder pensar en la instalación de este tipo de proyectos es una velocidad media de 5 metros sobre segundo. Arriba de eso, ya es posible pensar en la instalación de estos proyectos. Pero ¿cómo vamos en Bolivia? En Bolivia tenemos distintos lugares con gran potencial eólico, como Santa Cruz, La Paz, ciertos lugares en Cochabamba, donde las velocidades medias del viento llegan a ser mayores a una altura de 100 metros, mayores a 7,5 metros por segundo. Entonces, gracias a comprender que sí tenemos energía eólica disponible en Bolivia, desde el 2014 se fueron instalando distintos proyectos e instalaciones eólicas. En el 2014 se creó el primer parque eólico en Bolivia, en Cochabamba, el Parque Eólico Colpana en su fase 1, proporcionando al SIN, el Sistema Interconectado Nacional, 3 megawatts de potencia. En base a otro estudio, se realizó la ampliación de este parque eólico Colpana fase 2, aumentando 24 megawatts al sistema interconectado, dando un total de 27 megawatts. Viendo cómo respondieron estos proyectos y cómo fueron de efectivos en su instalación, se fueron realizando más estudios y análisis en distintos lugares de Bolivia para poder realizar la instalación de más parques eólicos, siendo 3 hasta el día de hoy. Los 3 se encuentran en Santa Cruz. Tenemos el Parque Eólico de Guarnes, el Parque Eólico de San Julián y el Parque Eólico El Dorado. En conjunto, estos 4 parques eólicos entregan 135 megawatts de potencia al sistema interconectado. Sí se estima la instalación de nuevos parques eólicos, pero se encuentran en etapas de estudio. Considerando estos 4 parques eólicos instalados hasta el día de hoy, podemos decir que de toda la potencia instalada en Bolivia, considerando centrales hidroeléctricas, solares, termoeléctricas, la eólica representa una potencia instalada del 3,63% a nivel Bolivia.
con eso terminamos, Luis. Ya. Mucha información y muy relevante. Muchas gracias por todo eso. Ahora, ingeniero, quisiéramos que nos responda algunas preguntas generales respecto a este tipo de energía. Tenemos una que es de acuerdo a qué perspectivas a futuro se tiene con la energía eólica, tanto en Bolivia como a nivel mundial. Te comento que, bueno, desde el año 2015, la iniciativa de los países alrededor del mundo en tratar de impulsar este tipo de energía es debido a un acuerdo que se firmó en el 2015, el Acuerdo de París. Este acuerdo establece que los países deben ser conscientes de la necesaria descarbonización del mundo. Todo esto con el objetivo de que la temperatura global no aumente cantidades significativas que puedan interferir en el equilibrio natural del mundo como tal. Entonces, como perspectivas a futuro, cada país tiene un plan, una ruta con distintas estrategias de instalación de energías renovables o incluso de hidrógeno verde. Hablando de Bolivia, todavía no tenemos una ruta como tal, en un plan, pero a lo largo de los años, como mencioné, desde el 2014 se fueron instalando este tipo de proyectos, al menos en energía eólica, y a la fecha se encuentra en estudio dos nuevos parques eólicos, uno en la ciudad de Santa Cruz, que sería la ampliación en su fase 2 del parque eólico de Guarnes, y uno cercano a Tarija que se llamará La Ventolera. Esto proporcionará más megawatts de potencia instalada dentro de lo que es el sector eólico. Muy interesante todo esto que se está realizando. Ahora, como otra cuestión que tenemos es qué efecto e impacto ambiental se tiene con ese tipo de energía eólica, más que nada referido al ruido que generan los equipos y al daño que quizás podría causar a la fauna que requiere estas rutas aéreas. Excelente. El daño que puede existir de acuerdo al ruido y a la fauna en distintos lugares de la instalación eólica depende mucho exactamente de lo que mencioné, del lugar. El lugar tiene que ser seleccionado en base a distintos estudios. Estudios que puedan proporcionar la información necesaria para saber, hablando primero del ruido, a qué distancia se encuentra la población de la instalación, que debe existir una distancia mínima, y hablando de las trayectorias de las aves, por ejemplo, que si hay muchos casos de colisión, se debe realizar un estudio en el cual se determine qué impacto podría tener una instalación de esta magnitud, hablando de grandes estructuras, en este tipo de, eh, de, de vida, ¿no? Justamente hablando de este tipo de estudio que se realiza, entonces, ¿cómo sería la ejecución para poder tener un parque eólico? ¿Desde qué punto tendríamos que empezar para poder construir este parque eólico? Se sigue un plan de distintas fases. Primero el estudio de los datos del viento en cierto lugar que se tiene pensado, de acuerdo al potencial en general que puede verse. En base a eso se determina cuál sería el equipo óptimo para el lugar y de ahí ya es meramente cosa de contactos y de compras para poder realizar la instalación. Eh, Todo esto hablando de parques eólicos que sean de grandes estructuras, ¿no? Ahora también se están justamente ahora realizando investigaciones para poder determinar cómo la energía eólica puede ser para todo público. Eh, Actualmente no lo es, debido a que estas estructuras son, hablamos de presupuestos millonarios, pero como le digo, se están realizando investigaciones para que sea una alternativa más al tipo de energía solar. Entonces, creo que la investigación para poder realizar este tipo de proyectos es fundamental ahora. Ya.
Entonces, con toda la información que nos dio hasta el momento, seguramente muchos de los oyentes van a estar interesados en conocer más acerca del estudio que se está realizando en Bolivia acerca de las energías eólicas. Quisiéramos saber cómo nos podríamos contactar con usted o con su instituto. Perfecto, claro. Pueden comunicarse con el centro como tal, que es el Centro Boliviano de Energías Renovables, en nuestra página web, que es el ceberbolivia.com. Ahí tienen todo el contacto e información necesaria para poder ponerse en contacto con nosotros. Ya, entonces con eso muchas gracias, ingeniero Fabio Murguía, por toda la información que nos brindó. Seguramente, gracias a esta charla, a este diálogo que acabamos de tener, muchas personas van a llegar a interesarse mucho más en este tema y seguramente con todo esto vamos a poder ampliar mucho más lo que es el estudio de esta energía en Bolivia. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo que nos brinda al darnos este diálogo. Nuevamente igual, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la información haya sido de utilidad para todos y que tengan excelente semana. Y con esto llegamos al final de otro apasionante episodio de Diálogo Estudiantil. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante conversación sobre investigación e ingeniería. Recuerda que la curiosidad no tiene límites y siempre hay más por descubrir. Si deseas estar al tanto de nuestras próximas entrevistas, temas de interés y contenido exclusivo, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como SOSEICAP, donde compartimos noticias, eventos y enlaces útiles para los entusiastas de la investigación y la ingeniería. Búscanos en Spotify como SOSEICAP Podcast para escuchar nuestros episodios completos y no olvides visitar nuestro canal de YouTube donde tenemos videos relacionados con ingeniería. Nos vemos en nuestras redes y en futuros episodios de Diálogo Estudiantil. Mantén viva la pasión por el conocimiento y la investigación. Hasta la próxima.